Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la serie GL, Enemigas con beneficio. Betaka me estaba perturbando por sus acciones. Mi plan era muy simple, esta vez solo tenía que ser que se enamorara de mí. Así que cuando le confesara que ya no quería que solo fuéramos amigas con beneficio, hoy estaría de acuerdo y estaríamos saliendo oficialmente. Por ahora esperaba que mi perfume permaneciera en su ropa. Y luego llegó, de nuevo al final del trimestre. Fue el momento más estresante para la empresa, especialmente para el departamento comercial. Estuvimos ocupados desde el principio de mes, desde el último mes antes de cierre anual, porque teníamos que vender tantos productos como fuera posible. Cuando se celebraron las cifras finales de venta, Nick y Baz celebraron como cualquiera que se hubiera liberado del trabajo duro. Esto me hizo sentir que necesitaba levantar un poco la moral de mis subordinados. Es realmente pan comido motivar a estos niños. ¿Quieren comer algo? ¿Vas a pagarla? Gritó Baz. ¿Por qué hablas tan alto? Estamos todos aquí. La comida gratis es la mejor. Me encantan las comidas gratis. El restaurante al que llevé a esos niños traviesos no estaba lejos de la empresa, así que decidí dejar mi coche en la empresa y volver a recogerlo más tarde. El aparcamiento era gratuito. Era un privilegio exclusivo del departamento. Después de cenar mi estómago estuvo lleno. Tarareé una canción mientras caminaba de regreso a la empresa, llevando una bolsa llena de bocadillos que compré en la tienda de conveniencia. Pensé en invitar a cierta mujer pequeña a ver una película en la noche, y parecía que la famosa diosa del amor frente a un centro comercial era de hecho tan poderosa como afirmaban las críticas. Porque los problemas en el departamento de la otra mujer no terminaron después de que se reparó la pared. Esta vez la habitación opuesta a la de Betaka tuvo un problema con una tubería, lo que provocó que el agua inundara su habitación. Fue un desastre y además de eso la pared, recién reparada, se agrietó cuando fue mojada por toda la humedad. Aún recordaba muy claramente el día que tuve que cargar a la mujer de regreso a mi casa después de que prácticamente se desmayó al descubrir los problemas. Aunque la bendición de la diosa del amor fue un poco extraña, el resultado me hizo permanecer cerca de Betaka por un poco más de tiempo. Una vida con esta mujer viviendo conmigo fue realmente feliz. Mi razonamiento se detuvo cuando vi que las luces todavía estaban encendidas. No pude evitar fruncir el ceño cuando pensé en el mensaje de texto que Betaka me envió esa noche. Volveré tarde hoy. No me digas que ella todavía está aquí. Fuiste tú quien me dijo que cuidara mi salud y no trabajara demasiado. Y ahora te quedas en la oficina hasta altas horas de la noche. La regañé mentalmente cuando fui al departamento de contabilidad, donde Betaka todavía estaba trabajando y parecía tensa y estresada. Dejé escapar un profundo suspiro. Desequilibrio entre la vida personal y profesional. Hubo una enorme extraña en la sociedad tailandesa que parecía idólatra el exceso de trabajo. ¿Qué había de malo en que los niveles directivos dejaran el trabajo a tiempo? Los jefes también eran personas, ¿verdad? Podrían cansarse, podrían enfermarse. Conway. Betaka se sorprendió cuando toqué su hombro, sacó uno de sus auriculares y murmuró: No aparezcas sin hacer un ruido, me asustaste. No deberías usar ambos auriculares. ¿Qué pasa si un ladrón irrumpe? Ay, probablemente te derribarán al suelo antes de que te des cuenta. Le dije distraídamente. Sin embargo, tenía muchas ganas de iniciar una campaña y decirle a todos que usaran solo un auricular cuando hicieran cosas en su vida diaria. La seguridad era lo primero, como decía, pero el peligro nos rodeaba. Ya fuera una acera llena de baches o un mal conductor, al menos usar un solo auricular nos permitiría escuchar el ruido del mundo exterior. Nuestra empresa tiene un sistema de escaneo facial, ya sabes, pero la próxima vez usaré solo uno. Aún queda mucho trabajo para hacer. Puedes irte a casa primero, terminaré pronto. Sin embargo, tu pronto es más bien de 3 horas, y todavía no has comido nada, ¿verdad? La respuesta de Betaka me hizo enojar un poco. Ella me dijo que fuera a casa y no le importaba su propio bienestar. No tengo mucha hambre. Oye, si sigues hablándome, no terminaré mi trabajo, deberías irte. Lo que dijo me hizo fruncir el ceño, sintiéndome enojada con la mujer, que parecía inusualmente terca. Guay, voy a seguir trabajando hasta tarde, pero yo también tengo derecho a quedarme aquí. Le di un ultimátum a la bella mujer cuando insistió en trabajar demasiado. Ponte cómoda, entonces seguiré trabajando. Después de que Betaka me diera su permiso, tuve una buena idea. Entonces continué mi misión secreta en la despensa. Guay aún había encontrado su igual. Si quisiera ser terca, la haría venir a mí y suplicarme. Pensé que habías dicho que ibas a llevar a Niña y a los demás a comer temprano. Tenía tanta curiosidad por lo que estaba haciendo que soltó una pregunta. Todavía no estoy llena. Le di una encantada sonrisa. Betaka rápidamente apartó la mirada. Me di cuenta de que sus orejas se ponían rojas con más frecuencia últimamente. Fue una gran señal. Lo que hizo que la mujer dirigiera su atención a mí fue esa pequeña taza de fideos instantáneos. Su tapa estaba cubierta ahora porque tuve que esperar otros 3 minutos antes de poder comerlo. Y cuando abrí la tapa, el vapor blanco y su delicioso olor se esparcieron. Huele también. Usé el tenedor de plástico para romper esos fideos. Soplé suavemente para repartir el calor. Eso claramente hizo que Betaka reaccionara. ¿Por qué está soplando ahora?
Me quemaré la boca si no lo hago. ¿Eso te molesta, guay? Me di la vuelta y levanté las cejas, tratando de molestarla. Betaka simplemente hizo un puchero, irritada cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Una vez cuando estábamos solas, le compartí la receta de ramen que aprendí en una serie y eso le gustó. Guay, ¿estás haciendo eso a propósito? El rostro de Betaka se puso rojo de vergüenza. Tuve que evitar besarla en ese mismo momento, pero primero tenía que dejar de molestarla antes que se enojara. Estoy preocupada por ti, guay. Le sonreí gentilmente a Betaka. Solo los fideos instantáneos son buenos, incluso te puse un huevo, como a ti te gusta. Pero ¿qué pasa con mi trabajo? Te lo haré más cómodo. Puedes continuar con tu trabajo, ¿qué te parece? ¿Cómo puedo negarme? Betaka aceptó mi oferta, me di cuenta por su voz que estaba haciendo pucheros. Rápidamente darle de comer ramen. Las mejillas de Guay se tornaron de un rosa. Me pregunté si era Chile o por su propia vergüenza. Una cena bajo luces de neón comiendo fideos instantáneos. Mientras se trabajaban horas extras es bastante romántico en cierto modo. ¿No es así, Guay? Se pusieron reglas para evitar daño. Las regulaciones se estructuraron para mantener el orden. Por lo tanto, las reglas y regulaciones eran cruciales para la vida, tanto en el trabajo como en las conexiones. No importa lo que hiciéramos, cumplir las reglas felicitaría las cosas. Pero como soy yo quien rompe las reglas, no tengo más remedio que aceptar todo el dolor. Después de que esta mujer terca me alimentara con fideos instantáneos, hasta que me comí todo, incluso la ropa, la otra mujer también me sirvió bocadillos. Y te ver de lado después. Deja de hacer crecer mis sentimientos por ti, ¿quieres? Es muy agotador no mostrar la avergonzada y tímida que me siento. Dejé escapar un suave suspiro antes de poder detenerme, mientras los latidos de mi corazón se calmaban después de latir tan rápido por lo avergonzada que me sentía. Pero tenía que darle crédito a Lalo, porque cuando mi estómago estuvo lleno tuve más fuerzas para superar el momento de tareas pendientes. Giré mi atención al trabajo, pero después de un rato escuché cómo el ruido a mi lado sorprendentemente había disminuido. Me giré para mirar y descubrí que la mujer alta ya se había quedado dormida. La miré fijamente por un rato antes de abrir mi cajón para tomar una manta y cubrir a la mujer que dormía con las manos cruzadas. Intenté recordar que no debía afectarme la forma en la cual Lal me cuidaba. No pude evitar mirar su rostro dormido. Sabía muy bien que nuestra conexión era solo algo físico. No debería dejar que mi corazón cruce la línea. Lal era una persona de buen carácter, cuida a todos. Yo no era especial para ella. Pero ¿qué puedo hacer? La amo, lo he hecho. Hecho está. Así que tengo que lidiar con mis propios sentimientos. La oficina estaba en un silencio por la noche y ahora me sentía como si yo fuera la única dueña de ese vasto espacio. Así que me permití relajarme un poco desabotonando otro botón de mi camisa y sacando el dobladillo de mi falda. Ya era tarde, así que déjame ser todo menos ordenada por una vez. Después de todo, la única persona aquí conmigo era Aran. ¿Qué hora es? Llegó una voz somnolienta que pertenecía a la mujer que acababa de despertar. Me hizo sentir culpable que ella tuviera que esperar aquí. Son casi las 11 de la noche, solo un poco más. Perdón, deberías estar descansando en casa ahora mismo. No me importa esperar. Al menos podemos regresar juntas. Estás haciendo suposiciones. ¿Quién te dijo que volvería contigo? Entonces deberías llevarme aquí mañana también. Ella se quedó en la oficina por mí. ¿Debería mimarlo un poco? Lal, que había estado callado por un momento, de repente habló. ¿Viste esa luz parpadeando hace un momento? No la vi. Respondí mientras miraba la dirección que ella sugirió. El área del archivo en la esquina parecía normal, pero puede que se haya cortado la electricidad. Le pediría a Hunter que llamara al técnico para que viniera a comprobar el lunes. ¿Puedo abrazarte? ¿Qué te pasa? Entrecerré los ojos cuando la mujer hizo una extraña petición. Por favor, guay, yo tengo miedo. ¿Puedo abrazarte? La mujer más alta continuó preguntándome. Parecía ansiosa y se negó a mirar en la dirección donde vio la luz parpadear. ¿La le tiene miedo a los fantasmas? La pregunta me vino a la mente, pero el miedo en sus ojos no parecía falso. Sigo trabajando. Guay, hace un momento terminaste todas las tareas urgentes. Solo necesitas volver a comprobarlo, ¿verdad? Por favor, déjame abrazarte. Si no te dejo abrazarme, ¿cómo seguiré trabajando? Puedes sentarte en mi regazo de trabajar. Puedo abrazarte yo misma. Espera, grité cuando Lan dijo eso. Ella inmediatamente se levantó de su silla. Yo corrió a cargarme sin precaución. Y no había forma de resistir la fuerza de alguien más fuerte. Entonces me llevaban como un animal de peluche. Y ahora estaba sentada en el regazo de Lan, que estaba sentada detrás de mí. ¿Esa era la forma correcta de trabajar? Está bien, Lal podría mantener la calma en esa posición, pero yo era la única que no podía. Mi mente se estaba volviendo loca de esa manera. No soy pesada, gruñí suavemente. De ninguna manera es como abrazar un gran oso de peluche. Lal respondió en un tono relajado. Si te gustó el video, dale me gusta, también compártelo. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho.